Pues muy bien, buenas tardes de nuevo, mis hermanos, ¿verdad? Como hemos aprendido a lo largo de estos estudios de Primera de Pedro, los destinatarios originales de esta carta, como sabemos, eran cristianos de Asia Menor. Ellos estaban sufriendo, pero por un sufrimiento muy particular que era por su fe en Cristo. Lo hemos visto a lo largo de esta epístola en varios pasajes. Ellos sufrían en el ambiente laboral, como dice Primera de Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y dice el 2:20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Verdad? Vemos que desde que el mismo protoevangelio, Dios decreta enemistad, ¿para qué? Para poder salvarnos. Éramos amigos del mundo y Dios, para salvarnos, hace que seamos ahora que enemigos del mundo. Pero gracias a Dios ahora somos hijos de Él, de Dios, ¿no? Pero por esa enemistad decretada, cuando caminamos en santidad, en obediencia a Dios, el mundo nos va a aborrecer, nos va a odiar, como lo estamos viendo aquí. Es algo que nos va a pasar. Es algo que el cristiano no está exento. Si alguno que se dice cristiano nunca le pasó esto, es porque nunca fue un verdadero cristiano. Pero esto es algo que nos va a pasar. Entonces ellos estaban sufriendo en el ambiente laboral, en el ambiente familiar también, como dice Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, habla de que esposas creyentes con maridos incrédulos, dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. También sufrían esta persecución por el mismo gobierno. Dice 1 de Pedro 3, 14 y 15, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Y esto se habla de litigios. O sea, los acusaban por el hecho de no adorar al César, por no adorar a todas las deidades que tenían los romanos, por el hecho de no caer en sus idolatrías. Las vidas de los cristianos corrían peligro. Y por eso dice esto, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y por la sociedad en general, como dice 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados, si sois insultados, si sois calumniados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Vean esto. Entonces, cuando seamos atacados por el mundo, pero por causa de nuestra fe, ¿qué nos dice? Somos bienaventurados. O sea, cuando somos atacados por causa de nuestra fe, es una evidencia de que vamos en camino a nuestra gloria. Es una evidencia de que, como dice aquí, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Entonces, gracias a Dios por las aflicciones, ¿verdad? ¿Por qué? No por la aflicción en sí misma, sino porque Dios la usa, ¿verdad? ¿Para qué? Para afirmar nuestra fe y para seguirnos afirmando en nuestro camino a la gloria. Por eso también dice 1 de Pedro 4, 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, y aquí está resumiendo el todo, como cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? Alguien que ama a Dios, que obedece a Dios, que camina en santidad. Independientemente de las tentaciones, de las presiones que haya, él persevera. Dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ellos tenían claro, ¿verdad?, que sus sufrimientos eran por Cristo. Y como vimos, ellos sufrían en las distintas esferas de la sociedad, pero era algo que no esperaban. O sea, si ellos habían creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué sufrían? ¿Sí? Es algo que nos sorprende. Y estas aflicciones ciertamente les podía traer desánimo, pero les podía traer dudas sobre si ellos habían creído en el Mesías correcto. O sea, verdaderamente creímos en el Rey, o sea, verdaderamente Él es el Mesías. Recordemos, esta es la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ¿verdad? La revelación completa, o sea, me refiero a todo el Nuevo Testamento, aún no lo tienen. Por eso están siendo ministrados por ¿quiénes? Por los apóstoles. Y seguramente estas mismas dudas alguna vez llegaron a nuestras vidas, de nuestra vida cristiana. Y me refiero si alguna vez fuimos atacados por causa de nuestra fe, ¿no? Yo le doy gloria al Señor, ahora le puedo dar gloria al Señor porque
Él ha permitido que sea atacado por causa de la fe. Y Dios decreta el sufrimiento, o sea, no es que lo permite, Él lo decreta en nuestras vidas, pero precisamente ¿para qué? Para afirmar nuestra fe. O sea, viene de un Dios que es soberano y en control de todas las cosas. El sufrimiento no se le escapa, sino que lo decreta en nuestras vidas, sin tener que ver nada con la maldad de los hombres, pero Él orquesta todo para que el sufrimiento llegue y así que perseverar nuestra fe. Y más aún como aprendimos, ¿verdad? O sea, es un privilegio creer en Cristo, pero también es un privilegio sufrir por Cristo. Es bueno conocer estas verdades, afirmarlas en nuestro corazón. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Qué bendición creer en Cristo. O sea, qué bendición por esta fe que nos fue dada por gracia por nuestro Señor, para poner nuestros ojos en Él. Se dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces el privilegio de creer en Cristo, de proclamar a Cristo, de amar a Cristo, de obedecer a Cristo, siempre viene acompañado del privilegio de sufrir por Cristo. O sea, nuestros sufrimientos son parte del plan de Dios para formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Los sufrimientos son parte del plan de Dios para que su reino siga avanzando. Saber esto, entender esto, afirmar estas verdades en nuestro corazón, nos llenará de gozo en medio del sufrimiento, que es el propósito que tiene nuestro Señor. Y Pedro quiere que los cristianos de Asia Menor terminen de entender, porque es algo que todavía no entendían, quiere que ellos terminen de entender que en el plan redentor de Dios estaba que nuestro Redentor sufriera. En su plan redentor estaban los sufrimientos físicos de Cristo, para con sus sufrimientos físicos traer salvación espiritual a nosotros. Es algo que estos cristianos de Asia Menor aún no terminaban de entender. Y Pedro va a seguir animando a sus destinatarios, que es lo que hemos estado viendo. A lo largo de la epístola, el propósito del apóstol Pedro es animarlos, ¿verdad? Exhortarlos a perseverar, a afirmar su fe en medio precisamente de todos estos sufrimientos. Ahora lo que Pedro va a decirles, o sea, la forma en cómo los va a animar es haciéndoles saber, que terminen de entender que estos sufrimientos de Cristo así estaban profetizados desde la eternidad, que son parte de un glorioso plan de redención de Dios. Entonces, ponte en los pies de ellos, estás siendo perseguido, quizás con dudas, desanimado, y lo que va a hacer Pedro, va a quitar los ojos de ellos, de sus circunstancias, y los va a poner en el glorioso plan eterno de redención de Dios, que es lo que vamos a ver hoy, si Dios permite. Y lo mismo, si hoy estás desanimado por alguna razón, ¿verdad? O si estás sufriendo ataques por tu fe, espero que el poner tus ojos en este plan grueso de redención y que fuiste incluido en él por pura gracia, espero que eso nos haga salir llenos de gozo y con una fe afirmada. Amén. Es el propósito. Entonces vamos a leer 1 de Pedro 1, del 10 al 12, mis hermanos. 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos aquí a hacer otra pequeña oración, mis hermanos, que creo que el Señor nos ayude. Padre Santos, gracias, Señor, porque en tu día, Señor, en el que celebramos tu resurrección, Padre, ya nos has permitido que leamos tu palabra, Señor, que levantemos oraciones para contigo, Señor, que te cantemos, Señor. Gracias por que nos permites ahora que tu palabra sea expuesta. Te ruego, Señor, que me ayudes a ser claro y que esta exposición de tu palabra nos bendiga, Señor. Te ruego que a mis hermanos que puedan estar atentos, Señor, que puedan salir bendecidos, Señor, con tu palabra, que es viva y eficaz, Padre.
Y gracias por eso, Señor. Entonces ponemos este tiempo, Padre, en tus manos, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz para salvar a pecadores, Señor. Y aquí estamos. Gracias, Padre. De nuevo ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Entonces aquí en estos versículos, mis hermanos, Pedro les va a decir a los creyentes de Asia Menor y a nosotros 3 grandes verdades que buscarán afirmar su fe en Cristo como el verdadero Mesías. 3 grandes verdades que los van a hacer que perseveren firmes en su fe y que los van a llenar de gozo. Y ese es el propósito, ¿verdad? Que eso mismo provoque en nosotros. Miren, aquí vamos a ver 3 puntos, mis hermanos. Vamos a ver, aquí donde dice el 11, versículo 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, noten cómo dice Pedro, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? O sea, ¿quién es el que le indicaba a estos profetas que estaban profetizando? El Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias de Cristo que vendrían tras ellos. Entonces, en este pequeño renglón que vemos a Cristo inspirando a los profetas para hablar de Cristo. Entonces aquí, como punto número 1, mis hermanos, vamos a ver que Cristo es el escopo de las Escrituras. ¿Y qué es esto? Bueno, escopo es una palabra que apunta a lo que es el centro, a lo que es el tema, a lo que es el objetivo, a lo que es lo principal. Y Cristo es el tema, Cristo es el centro, Cristo es el propósito de la revelación, Cristo es el escopo de las Escrituras. Vamos a ver esto como el punto número 1. Sí, como punto número 2, vean ustedes, el versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia es una manera de llamarle a la salvación, ¿verdad? Dice, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, los profetas recibían la revelación, pero no siempre la entendían. Entonces, ¿qué hacían ellos? Recibían la revelación, la escribían, la compartían y después ellos mismos que indagaban en esta revelación que habían ellos recibido. Y dice el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Aquí este verso indicando qué persona, qué tiempo, hace referencia a que ellos querían conocer las circunstancias, el momento histórico en el que Cristo llegaría a cumplir con todo lo que se había anunciado de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Que los profetas del Antiguo Testamento querían vivir en el tiempo del cumplimiento. Es lo que ellos anhelaban. O sea, querían identificar qué circunstancias debemos de ver para estar seguros que ya estamos viviendo en el cumplimiento. Pero, ¿qué dice aquí? En el 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. En nosotros están los apóstoles, están los creyentes de Asia Menor y estamos nosotros. Dice, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Esto es por los apóstoles, por el Espíritu Santo. Entonces ellos entendieron que finalmente ese tiempo del cumplimiento no era para ellos. O sea, a ellos no les iba a tocar vivir el tiempo del cumplimiento. Entonces, el punto número 2 es que estos profetas del Antiguo Testamento hubieran querido vivir la salvación de la manera en que nosotros la estamos viviendo hoy, mis hermanos. O sea, nosotros estamos viviendo en el mejor tiempo de la historia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el cumplimiento, estamos en el fin en los últimos días, y esto es que estamos viendo en el cumplimiento de todas las cosas. Pudimos haber nacido allá en Babel y haber sido uno de esos que fueron dispersados y que se quedaron fuera de la revelación. Pudimos haber nacido en Babilonia y ser de aquellos que oprimían a los judíos cuando fueron exiliados, pero el Señor decretó que viviéramos en este tiempo. Y es el mejor tiempo en el que podemos haber vivido. Ese es el punto 2. O sea, los va a animar haciéndoles ver eso. Y el punto 3 dice al final, todo el grueso plan de redención, todo lo que vamos a platicar, dice, son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, el punto 3 es que esta salvación es tan gloriosa que los ángeles anhelan
mirarla y veremos en su momento todo lo que implica esta frase. Entonces, hoy, si Dios permite, dedicaremos a ver el punto número 1. Cristo es el escopo de las Escrituras, el centro, el tema, el propósito, es Él. Si Dios permite, el domingo que entra veremos el punto 2 y el punto 3. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, debemos tener claro, mis hermanos, que esta gracia que habla aquí, habla de los profetas profetizaron de la gracia. Se refiere a ¿qué? A la salvación. Esto no nace con los profetas mismos, sino la salvación, la gracia, tiene sus raíces en la eternidad. En la eternidad. Esto es lo que se conoce como el pacto eterno de redención. Es un acuerdo que los miembros de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, es un pacto que ellos hicieron en la eternidad para salvar a pecadores elegidos y todo para su propia gloria. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como ese pacto eterno de redención. ¿Y de dónde sacamos esto del pacto? De las mismas Escrituras. Vamos aquí a leer varios textos para que nos ponga nuestra mente en esa eternidad en la que Dios decretó este glorioso plan de redención. Dice Hebreos 13:20, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cuál es el pacto que está fuera de nuestra historia? Habla de un pacto eterno, hecho fuera de nuestra historia. Es este glorioso pacto de redención. Tito 1:1-2 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, cuando Dios se propuso salvar a un pueblo escogido, porque aquí dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, cuando Dios se propuso salvar a un pueblo escogido por Dios, desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? Estamos hablando de un pacto eterno de redención. Y aquí habla de los escogidos de Dios. ¿Y cuándo fueron escogidos? Efesios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es que esto es glorioso, ¿verdad, mis hermanos? O sea, hubo en esta corte celestial, ¿verdad? Ahí en el seno trinitario, este pacto de redención, y ahí estábamos ya considerados nosotros, si es que estamos en la fe de Cristo. Es que el Señor nos ayude a meditar y cada vez entender más estas verdades y a gozarnos en eso. Pero lo estamos viendo por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:8-10 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y vean, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia que llegó a tu vida en ese momento en que el Espíritu Santo te trajo a nueva vida, te dio la fe, te hizo entender, es una gracia que ya nos había sido dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús porque solo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es por el cual podíamos llegar a salvación. Y también esto ya estaba pactado desde la eternidad pasada. Primera de Pedro 1:18-20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros.
O sea, el hecho de que el Hijo diera su vida por nosotros era un acuerdo entre el Padre y el Hijo, que fue hecho ¿cuándo? En la eternidad. Juan 10, 17, 18, que es un texto que ya hemos leído varias veces, dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos que el plan de redención fue decretado por Dios en la eternidad. O sea, es por Dios Padre. Pero vemos que el Hijo, ¿verdad? El Hijo es el que va a ejecutar el plan de redención a lo largo de nuestra historia. El Hijo y el Espíritu Santo es el que lo administra cuando Él va trayendo a nueva vida a cada uno de los escogidos a lo largo de toda la historia, y lo va santificando y lo va conduciendo ¿a dónde? Hacia la gloria eterna. ¿Sí vemos? O sea, nuestro Dios Trino actuando en favor de pecadores cuando aún ni siquiera existíamos. Entonces, de nuevo, en este plan de redención, en este pacto de redención, el Padre decreta y el Padre escoge a los pecadores. Es el Padre quien los escoge y se los regala al Hijo, para que el Hijo dé su vida por ellos, para que los salve. El Hijo está en perfecto acuerdo de dar su vida por pecadores, ¿eh? Como nosotros. Y de nuevo, el Espíritu Santo es aquel que nos va a hacer ver estas gloriosas verdades, ¿no? Es la obra de nuestro Dios Trino. Entonces, la historia de la redención misma, no fue algo que se fue planeando durante la historia, sino que fue algo que se planeó por Dios desde tiempos antiguos, y lo que vemos en la historia es cómo Dios va desplegando su plan de redención, ¿sí? O sea, él decreta un plan de redención y vemos en la historia cómo Él lo va ejecutando. Es lo que estamos viendo. Y eso Dios lo fue revelando progresivamente, poco a poco. Cada vez fue dando más información. ¿Sobre quién? Sobre ese Redentor que vendría a traer salvación a estos pecadores elegidos desde la eternidad. Amén. Es lo que nos está dando. Entonces, la historia que se registra en la Biblia apunta a la obra redentora del Hijo de Dios encarnado. Y aquí llegamos a la definición nuevamente de escopo. O sea, yo les dije, aquí se refiere a lo que apunta toda la Biblia. Y para los teólogos del pacto, como creo que le dejé esto así ahí en sus notas del siglo XVII, ellos decían, el escopo de la Escritura es la gloria de Dios en la obra redentora del Hijo de Dios encarnado. Otro teólogo, que es William Ames, dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento son reducibles a estos dos encabezamientos principales. El Antiguo Testamento promete que Cristo vendrá, el Nuevo Testamento testifica que Él ha venido. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el centro de todas las Escrituras, es el escopo. John Owen dice, Cristo es el fin principal de toda la Escritura. Y dice más adelante, dice, deje de lado esta consideración, o sea que Cristo es el fin principal de las Escrituras. Y dice, y las Escrituras no serán lo que pretenden ser, es decir, una revelación de la gloria de Dios en la salvación de la iglesia, por la obra del Hijo de Dios hecho carne. Amén. Cox, otro gran teólogo, dice, en toda nuestra búsqueda de la mente de Dios en las Santas Escrituras, debemos conducir nuestras investigaciones teniendo a Cristo como un punto de referencia. ¿Qué quiere decir? O sea, vamos a las Escrituras nosotros y lo que anhelamos es que encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. Antiguo, evidentemente, Nuevo Testamento. Pero ese es nuestro anhelo. Vamos para encontrarnos con Él aquí en las Escrituras y vamos a ver la gloria que tiene que Dios nos lleve a hacer eso. Entonces repito lo que dice Cox. En toda nuestra búsqueda de la mente de Dios en las Santas Escrituras, debemos conducir nuestras investigaciones teniendo a Cristo como punto de referencia. Entonces noten, mis hermanos. Entonces con todo esto, desde que empezamos a leer Génesis 1:1, nosotros debemos iniciar nuestra búsqueda de Cristo.
¿Sí? Cuando abrimos la Biblia, Génesis 1:1, debemos preguntarnos, a ver, ¿en qué momento va a aparecer Cristo en la historia redentora? ¿Sí lo ve? Porque es lo que Él decretó de la eternidad. ¿En qué momento? O sea, nuestro anhelo es encontrarnos con Cristo desde que abrimos la primera página de toda la revelación de Dios. ¿Sí? Ahora, así, este pacto de redención es lo que da pie a ¿qué? A la creación y a toda la historia de redención. Entonces, ¿por qué Dios creó el mundo? Pues para desplegar su pacto de redención en la historia que Él gobernará en el mundo. ¿Sí? ¿Se había preguntado usted por qué Dios creó todo? Aquí está la respuesta. Porque Él crea, y en toda la historia, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a ir desplegando todo su pacto de redención que Él decretó en la eternidad. ¿Vamos bien, mis hermanos? Y así inicia la historia. Así inicia la historia. Entonces Dios crea al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Hemos aprendido, sin pecado, recto, con la capacidad de amar a Dios, de obedecer a Dios, y lo coloca en Edén. Yo no me imagino lo precioso de este jardín, en Edén, sin carencias. Estiraba su mano, tomaba cualquier fruto y él comía. En el mejor clima posible. O sea, en la mejor condición posible. Dios crea al hombre en la mejor condición posible. De nuevo, una persona moral que lleva en su corazón la ley de Dios. O sea, él por naturaleza, él podía amar y obedecer a Dios. Él. Y aparte, en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y Dios va a probar precisamente la lealtad y el amor de Adán hacia Dios cuando le pone una prueba, ahí en Génesis 2, 15 y 17, y sabemos, ¿qué le dice? De todos los árboles del huerto puedes comer menos de uno, y le llama el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y le explica que el día que él coma, ciertamente morirá. Sabemos la historia, la serpiente engaña a la mujer, come, le da a su marido y come. Pero ve Eclesiastés 7:29 lo que dice. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, mira, ¿qué entendemos con el relato de la caída? Esto es lo que entendemos. Vemos que aunque el hombre fue creado recto y puesto en las mejores condiciones posibles, se alejó de Dios. O sea, vemos que el hombre no es Dios. ¿El hombre qué es? Una criatura. O sea, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de la caída? Aunque el hombre fue creado sin pecado, pero fue creado, es creado, el hombre no es santo, santo, santo. Sí, fue creado santo, pero no es santo, santo, santo. Que aunque el hombre fue creado sin pecado y en las mejores condiciones, al dejarse a su libre albedrío, que él sí tenía un libre albedrío perfecto, ¿qué es esto? Él podía escoger entre el bien y el mal, pero al dejarse a sus libres decisiones, él escogió alejarse de Dios. ¿Qué estamos aprendiendo? Vemos por la caída que el hombre, y lo repito, aún creado en las mejores condiciones, necesita ser revestido de Cristo. ¿Sí lo ves? Repito esto. Está aquí el hombre antes de la caída. Fue creado como recto, bueno, sin pecado, en las mejores condiciones. Se le deja su libre albedrío y ¿qué hizo? Se inclinó hacia ¿qué? Al mal. Al mal. ¿Qué es lo que vemos? Que el hombre, por ser una criatura, aún haya sido creado, repito, en estas condiciones, él necesitaba, aún antes, ser revestido de Cristo. ¿Para qué? Para poder obedecer perfectamente. O sea, la caída solo le revela al hombre la necesidad que tiene de Cristo. Pero entiendan esto, aún antes de la caída. Mucho más estando caído. Sí lo vemos, mis hermanos. Mediten en esto. Yo sé que luego de repente llegan verdades y tienen ustedes que meditarla. Mediten en esto. Esto nos va a quitar de cosas. Pero ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? O sea, no. ¿Qué estamos buscando nosotros? O sea, la gloria de Dios en la obra redentora del Hijo y que va a desplegar a lo largo de toda la historia. O sea,
el propósito de Dios es su propia gloria. Y nos está dejando ver aquí que desde la creación misma el hombre necesita ser revestido ¿de quién? De Cristo. ¿Sí, mis hermanos? Mediten en eso. El hombre peca, entra la muerte física, espiritual y eterna. En este momento de la historia ya no hay ninguna esperanza para el hombre. No hay ninguna esperanza. El hombre ya no busca a Dios, vemos, se esconde, es un enemigo de Dios, lo empieza a culpar. Pero Dios sabía que exactamente que todo esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque Él ya había decretado en la eternidad un pacto de redención, un pacto de salvación. O sea, es decir, a Dios obviamente nada se le escapa. Él ya había escogido un pueblo para ser salvo. O sea, Él ya había determinado que su Hijo daría su vida por ese pueblo y eso va a pasar, eso se va a ejecutar. Para eso Dios creó el mundo. ¿Para qué? Para desplegar en la historia su pacto de redención. Entonces llega esa promesa de gracia en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde aquí vemos nosotros la sabiduría de Dios. O sea, cuando Adán desobedece a Dios, se hace amigo de la serpiente, ¿verdad? En el sentido que escucha ¿qué? A Satanás, pero se constituye enemigo de Dios. Entonces, Dios para salvar a Adán y a Eva, ¿qué hace? Decreta enemistad entre ellos. Y así revierte eso y los vuelve a ser amigos de Dios, por pura gracia. Entonces, ¿qué pasa en nuestras vidas, mis hermanos? Lo mismo. Éramos amigos del mundo, en el sentido de que seguíamos la corriente de este mundo. Éramos almas adúlteras, como nos dice Santiago. Pero Dios decreta enemistad entre nosotros y el mundo, ¿para qué? Para traernos de nuevo de regreso a Dios. Cuando Dios nos salva, hay una enemistad ya entre nosotros y el mundo. Por eso es que el mundo nos aflige por ser santos. ¿Vemos? Y todo esto viene desde allá, desde el protoevangelio. Entonces, Cristo muere a mano de pecadores precisamente por esta enemistad decretada. O sea, vimos el último mensaje, ¿verdad? Cristo siendo santo, 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 se encarna y viene a una tierra que está llena de maldad. ¿Qué se esperaba? Que lo recibieran con los brazos abiertos o que lo rechazaran. Lo que pasó en la historia. Lo odiaron, lo rechazaron. Pero el hombre, como dije, más santo, más bueno, que ha puesto un pie en esta tierra, ¿no? O sea, Dios encarnado y la humanidad. O sea, vemos ahí la maldad de los hombres sin Cristo. Y Él vino precisamente para rescatarnos de esa maldad. Entonces ahí en la cruz del Calvario, Satanás pensó que ya le había dado ese golpe mortal a Jesús. Que es un intento que Satanás empezó a hacer desde Caín, ¿verdad? Cuando Caín mata a Abel. Se nos dice de primera de Juan que lo mató porque Caín era del maligno y porque las obras de Caín eran malas y las obras de su hermano eran justas, simplemente por eso. Pero vemos ese clímax de esta enemistad ahí en la cruz del Calvario. Satanás piensa que ahí derrotó al Hijo de Dios, pero no. Lo único que hizo fue morder el talón, como se nos dice aquí. Pero ahí Cristo aplasta la cabeza de la serpiente. Ahí es Cristo donde vence a Satanás, vence el pecado, vence la muerte, ¿verdad? Para traernos salvación a nosotros. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo sufrió a manos de pecadores, porque ese era el plan de Dios, ¿sí? Dios sin tener nada que ver con la maldad, pero era su plan que su Hijo muriera a mano de pecadores. Entonces nosotros, al seguir las pisadas de nuestro Maestro, también vamos a sufrir al caminar en santidad y seguir las pisadas de Él. Es algo que se espera en nosotros. Por eso es que ya debe ser algo, por eso nos dice el apóstol Pedro más adelante, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido. Es lo que se espera. Entonces cada vez que recibas estos ataques por tu fe, dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Y el gozo de nosotros y nuestra fe será afirmada. Juan 16:33 dijo Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en Génesis 3:15, Dios anuncia que vendría un descendiente de la mujer, un hombre, ¿verdad?, que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y empieza una revelación progresiva de todo su glorioso plan de redención. A través de muchos profetas nos fue revelando tanto de la identidad de este hombre que vendría a traer salvación, que es el Señor Jesucristo, de la identidad y de su obra. O sea, nos viene revelando ambas cosas. Los profetas
fueron profetizando durante el tiempo, pero ellos nunca tuvieron el cuadro completo. Nosotros tenemos la revelación completa y nos podemos gozar al conocer nuestra historia de redención a lo largo de todo el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento. Y cuando eso pasa y nos encontramos con Cristo, el Señor provoca que nos arda el corazón, nos santifica y lo amamos más. Es una bendición la que tenemos nosotros. ¿Sí? O sea, Moisés tuvo mucha gloria. Es el gran profeta del Antiguo Testamento. Pero él se quedó ahí hasta Moisés. Por aquí. Ya no vio todo lo que sigue y nosotros lo tenemos todo completo. Es una bendición grande que tenemos nosotros. Y de esto hablaremos mucho más el próximo domingo. Entonces después viene el pacto con Abraham. Y ya en el pacto con Abraham conocemos que este hijo de la mujer será un descendiente de los judíos. Y que va a traer salvación espiritual a familias de todas las naciones de la tierra. O sea, ahí conocemos. Después viene el pacto con David y conocemos que no son de los judíos, pero vendrá de la tribu de Judá. O sea, vemos cómo la revelación cada vez va apuntando más a este Hijo de Dios que se encarnará. Y se nos dice que Él será Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? En Miqueas 5:2, que esto fue escrito unos 700 años antes de Cristo, se nos dice que nacerá en Belén. Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ya vemos toda la información que va teniendo el hombre acerca de el Hijo de Dios que llegaría. Y por ese tiempo es cuando Isaías profetiza que Dios se va a encarnar y que van a ser de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Entonces, vimos que desde ese pacto eterno de redención, la voluntad de Dios Padre era que el Hijo entregara su vida para salvar a pecadores. Y aquí en Isaías ya nos habla de manera más específica de estos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, 5 al 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, como comenté al principio, este sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el único hombre, ¿verdad?, que ha pisado esta tierra sin pecado, ¿no?, que siempre cumplió la voluntad de Dios a perfección, su sufrimiento físico que culminó en su muerte de cruz, es lo que nos trae salvación espiritual a los que somos parte de su pueblo. Y aquí vemos justamente la declaración que Pedro hace de los sufrimientos de Cristo en nuestro pasaje de estudio. O sea, le está diciendo, todo esto así estaba profetizado. Vamos a leer de nuevo 1 de Pedro 1, 10 al 11. Y lo que vamos a ver es esto, mis hermanos. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que el Espíritu de Cristo era el que anunciaba los sufrimientos de Cristo. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cuando aquí Pedro menciona el Espíritu de Cristo, no se refiere al espíritu humano de Jesús, porque en este punto de la historia está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, y nuestro Señor Jesús aún no se había encarnado. Se refiere al Espíritu Santo, que fue enviado por Cristo para inspirar a los profetas acerca de ¿qué? De la obra de Cristo. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, sabemos, quien inspira las Escrituras. Nos lo dice más adelante Pedro, en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sabemos, ¿verdad?, que las profecías no son un invento de los profetas. Y más aún no fue algo que se fue dando ahí en el momento de la historia. Ellos fueron entregando la profecía de todo lo que ya había sido decretado en la eternidad. Pero vean ustedes, mis hermanos, aquí se nos dice que lo que ellos escribieron les fue revelado por el Espíritu de Cristo. Entonces, o sea, no solo, mis hermanos, nos encontramos con Cristo preencarnado, hablando directamente con sus profetas del Antiguo Testamento, como en el caso de Moisés, cuando lo llamó de la zarza ardiente que vimos, fue el ángel de Jehová. O sea, no solo lo vemos ahí, no solo lo vemos como un tipo, todo el sistema sacrificial de la ley ceremonial, todos los sacrificios a qué apuntaban, al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea, repito, no solo lo vemos él hablando directamente ahí con sus profetas, ¿verdad?, en una cristofanía, que fue la zarza ardiente. No solo lo vemos como un tipo en todo un sistema, o no solo lo vemos en figuras, como esa serpiente de bronce, recuerdan que fue levantada para que todo aquel que mirara con fe, o sea, fuera salvado, ¿verdad?, no muriera por las picaduras de estas serpientes, ¿no? Y eso que anunciaba, que nuestro Señor Jesucristo iba a ser levantado en una cruz, iba a ser crucificado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solo esto, lo que vemos aquí es algo que es impactante. Cristo está dirigiendo la profecía. Mira, el Espíritu Santo toma de Cristo y Él inspira a los profetas, ¿para qué? Para que ellos revelen a Cristo. Es decir, por eso vemos toda la historia de redención que nos está anunciando, toda la obra redentora de Cristo. Él está ejecutando todo el plan de redención, es Cristo el que lo va a ejecutar. Pero vemos que Él está dirigiendo las profecías. Y mucho más. Pero esto que les estoy diciendo ahorita, mis hermanos, lo vemos más claramente con declaraciones del Nuevo Testamento. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué dice? Os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo vino a recordar las palabras de Jesús. O sea, y nos va a decir aquí más adelante en este pasaje que el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo porque toma de Cristo, y lo que toma de Cristo es lo que el Espíritu Santo hace saber. Lo vemos aquí claramente en el Nuevo Testamento, pero es lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Miren, Juan 16, 12, 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero vean, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en este estudio, mis hermanos, de Cristo es el escopo de las Escrituras, vamos a ver 5 verdades sorprendentes. No se me espanten, van a fluir, mis hermanos. Van a fluir. Vamos a ver estas 5 verdades de la relación que hay entre Cristo y la Escritura. Es lo que vamos a ver. Y estas 5 verdades provocarían en cualquiera que tenga dudas si ha creído en Cristo como el Mesías correcto, va a decir, Él es el Mesías. Y además, espero que nos lleve a verdaderamente apreciar mucho más, o sea, la gran bendición que es para nosotros tener la Escritura completa. Es lo que espero que provoque en nosotros. Entonces vamos a ver estas 5 aspectos, repito, de la relación de Cristo con ¿qué? Con las Escrituras. Entonces Cristo, por medio de su Espíritu Santo, inspira a los profetas del Antiguo Testamento, y lo que Cristo inspiró a escribir era acerca de sí mismo. Es el primer aspecto que vemos. Amén. Y aquí específicamente en Pedro vemos que lo que él estaba, o lo que se refiere Pedro es a los sufrimientos de Cristo y a las glorias que vendrían
tras ellos. En esta parte de los sufrimientos de Cristo, ahí envuelve todos los sufrimientos de Cristo a lo largo de toda su vida, pero más bien nos llevan los ojos al sufrimiento en la cruz, donde Él da su vida, donde Él derrama su sangre para salvar a los pecadores. A eso se refiere aquí. Y las glorias que vendrían tras ellos se refiere a su resurrección y a su ascensión a la diestra del Padre. Se refiere a que ahora Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él reina hoy y hoy está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies, ¿sí? Entonces Cristo, por medio del Espíritu Santo, inspiraba a los profetas a escribir acerca de su plan redentor. ¿Sí lo estamos viendo, mis hermanos? O sea, acerca de Cristo mismo y de su obra redentora. Obra que fue decretada por el Padre, pero que el Hijo es el que la va a ejecutar a lo largo de toda nuestra historia. Pero el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, y lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, toma de Cristo y es lo que inspira ¿qué? A los profetas para que escriban ¿de quién? De Cristo. Es la primera relación de Cristo con la Escritura. Y mire, yo sé que es sorprendente y gracias a Dios por eso, pero Cristo es el Verbo. Él es el Verbo. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios. ¿Y el Verbo qué? Era Dios. El Verbo se hizo carne. Habita entre nosotros. Y vimos la gloria del Padre en el Hijo. ¿Verdad? Él es el Verbo. Entonces, este es el primer punto que estamos viendo. Pero, o sea, por eso decimos que Cristo es el tema central del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él es el escopo de las Escrituras. ¿Sí? Es el propósito de las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? Revelarnos la obra del Hijo de Dios encarnado. Pero veamos algo, o sea, aquí Cristo no solo es el autor de las Escrituras, espero que esto lo esté entendiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu toma de Él ¿para qué? Para inspirar aquí a los profetas, sino que Cristo es el protagonista de la revelación. ¿Sí me sigue? O sea, Cristo es el autor porque el Espíritu toma de Él y lo revela, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero ¿qué es lo que revela? A Cristo mismo. Entonces Cristo es el autor y es el protagonista de la historia de la redención. O sea, Cristo no solo está revelando la verdad, sino que Él mismo es la verdad. ¿Sí? O sea, toda la Escritura está empapada de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay Cristo, no hay Escritura. Porque toda la Escritura que nos revela el plan redentor, pero ya la obra del Hijo. Y si no hay Escritura, no sabríamos acerca de esta gran salvación en Cristo. ¿Vamos, mis hermanos? Que Dios les ayude. Que Dios les ayude. Que Dios los ponga de rodillas después en su palabra. Revélame tu verdad. Cuando lo hace, salimos impactados, mis hermanos. Entonces, vean, mis hermanos. Ya van dos aspectos, por eso le dije, estos fluyen rápido. Pero no solamente vemos que Cristo inspira la Escritura, como estamos viendo. No solamente Cristo es el protagonista de las Escrituras, pero vemos además que Jesús encarnado, Él lee y cita las Escrituras. O sea, el autor y el protagonista de las Escrituras usa y cita las Escrituras. Esto es sorprendente, mi hermano. Ojalá lo pueda usted llegar a ver. En Lucas 4 se nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. En la tentación, Jesús no le respondió a Satanás diciéndole, aléjate de mí. Yo soy el Dios del Antiguo Testamento. Yo soy el Creador. Yo soy Yahvé. Yo soy el Todopoderoso. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Escrito está. Toda la argumentación contra el enemigo, vean, que hace el autor con la mayúscula y el protagonista de las Escrituras es el uso de las Escrituras. Escrito está. En este mismo capítulo, o sea, en Lucas 4, Jesús entra en la sinagoga y escoge Isaías y lee Isaías. Ahí lo tiene, Lucas 4, 18 al 21.
está leyendo a Isaías. ¿Qué está leyendo? La profecía de Isaías. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren, y él no dijo, estas son mis palabras, yo soy el autor, yo tengo toda la autoridad, yo soy Dios encarnado, ¿sí? Yo soy el protagonista, yo soy el que de mí tomó el Espíritu Santo para que usted... No, ¿qué dice él? Lucas 4:20. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, estos oyentes, ellos no lo sabían, pero estaban frente al autor y el protagonista de las escrituras, quien estaba haciendo uso de sus escrituras, para demostrarles que él era. Más adelante, en Lucas 20:41, encontramos que los escribas vienen a tentarle. Pero o sea, notemos estas respuestas. Estos escribas eran aquellos que estudiaban y profundizaban en las escrituras. Eran los conocedores de la palabra de Dios, creados del polvo de la tierra. Y vienen no solo para argumentar con Jesús, sino para demostrarle que Jesús estaba equivocado. Entonces, ¿frente a quién están? Frente al autor y protagonista de las escrituras. Pero, ¿cómo le responde Jesús? Con las escrituras. Lucas 20:41-44. Entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues él mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Era imposible que entendieran ellos esto. Pero dice, no, después ya nos atrevieron a preguntarle más cosas. Y nosotros, por la gracia del Señor, lo podemos entender. Pero Jesús argumenta con los escribas, usando las escrituras. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que es una bendición gloriosa tener las escrituras. Tener toda la revelación de Dios en nuestras manos. Es una bendición, mi hermano. Esto no lo tuvieron los profetas del Antiguo Testamento. No lo tuvieron. Nosotros no tenemos, evidentemente, el poder de Dios. No somos omniscientes como Dios. Pero tenemos su ejemplo. Y Él usó las escrituras. O sea, verdaderamente es una maravilla, es una bendición para nosotros tener las escrituras. O sea, en muchas ocasiones, como estamos viendo, Jesús no acudió a su propia autoridad, a su propio poder, sino a su revelación, a su revelación. Si Cristo en estas ocasiones que estamos viendo, Él no usó su autoridad ni su poder, sino que usó, como vimos, las escrituras. O sea, nos deja la enseñanza del poder que tenemos nosotros al usar las escrituras. Es lo que nos está dejando aquí. Por eso debemos citar las escrituras en un mensaje de domingo. Solo las escrituras y nada más. Y pidámosle al Señor que nuestras conversiones del día al día estén llenas de la escritura. Que el Señor nos ayude a eso, ¿no? Y sobre todo, ¿verdad?, que nos ayude a conducirnos conforme a la verdad que encontramos ¿dónde? En las escrituras. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Entonces, a lo largo de su ministerio de 3 años, el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo muchas maravillas en su vida y en su muerte, pero no sé si usted haya pensado en esto. Una de las obras más sorprendentes que hizo Jesús fue poner delante de la gente las escrituras, llevarlos a las escrituras. No sé si lo había pensado. Lo vemos desde que era un joven, ¿no? Cuando ahí está en el templo, que argumentando acerca de qué,
de las Escrituras. Vean esto, esto es sorprendente. Vemos a Jesús en la cruz consolarse a sí mismo en la cruz citando las Escrituras. Esto es impactante. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, lo que hacían ellos es que citaban la primera parte de un salmo. ¿Para qué? Para decir, o sea, toda su mente estaba ¿dónde? En el salmo. Pero Dios, o sea, el Hijo de Dios encarnado, muriendo en la cruz, cita las Escrituras para traer consuelo en ese momento. ¿Qué dice este salmo? Salmo 22, 14 al 21. Dice, he sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y mira, aquí está el consuelo. 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Esto es impactante, mis hermanos. Entonces, Jesús no solo revela e inspira las Escrituras, no solo es el protagonista de las Escrituras, no solo argumenta con las Escrituras, sino que se encarna para cumplir con todas las Escrituras. Es el punto 4 de lo que estamos viendo. Todo el Nuevo Testamento, sabemos, es palabra de Dios, y Cristo la cumple aún en los más mínimos detalles. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, la más mínima coma era palabra de Dios. Toda la palabra de Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y nos santifica. Toda la palabra de Dios tiene la capacidad de ofrecer vida eterna al que la escucha. Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es necesaria. Pero este cumplimiento de Cristo de las Escrituras, mis hermanos, viene en doble sentido. O sea, Él cumple todas las Escrituras al no cometer pecado, como lo hemos visto. Él así cumple con todo. Cumple con toda la ley. Al no cometer pecado, al obedecer la ley. Y al dar su vida por su pueblo. ¿Sí? De esa manera Él cumple. Pero aquí vemos que Cristo cumple o sea, que Él busca cumplir con las Escrituras. Lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando Él fue bautizado, Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero vean lo que responde Jesús. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, Jesús buscó el cumplir con todo lo que estaba en las Escrituras, lo que estamos viendo. Cuando entró a Jerusalén en un pollino, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Pero ¿quién tiene toda la iniciativa? ¿Quién están todas las instrucciones? Nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien nos quiere o os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Pero vean que dice el 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, y aquí cita a Isaías 62, cuando dice, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Pero ¿qué estamos viendo? Que él
Es decir, él hizo todo para que todo se cumpliera en él. Es lo que estamos viendo. Como cuando mandó traer este pollino, para que se cumpliera lo que estaba escrito sobre él. Así podemos ver, cuando vea usted todos los evangelios, note todo esto y va a ver muchas cosas. Cuando purifica el templo, ¿qué hice? Hizo un azote de cuerdas y a esos cambistas que habían convertido el templo en cueva de ladrones, ¿qué hizo? Los saca. Pero ¿qué dicen los discípulos? Se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume, en el Salmo 69:9. Entonces era necesario, obviamente él obedece con toda la ley y muere, ¿verdad? Porque está escrito en la ley. Pero era necesario que todo se cumpliera en él. Por eso él buscó ser bautizado, él mandó traer el pollino, por eso él expulsa a los cambistas. Este es algo glorioso que se nos revela a nosotros. O sea, Cristo obrando para que todo se cumpliera en Cristo. ¿Sí lo ve, mi hermano? Cristo obrando para que todo se cumpliera en Cristo. Si esto pasó en el Nuevo Testamento, ¿esto pasaría en el Antiguo Testamento? Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando del Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí nos dice más claramente, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces regrésate un poco al Antiguo Testamento. Toda esta historia de redención, todos los acontecimientos históricos, todo lo que vemos ahí, guerras, conquistas, todo, ¿quién los está dirigiendo? Cristo. Cristo. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Cristo inspira a los profetas del Antiguo Testamento. Él es el tema, ¿sí? Es el escopo, Él es el centro. No, o sea, es el autor y el protagonista. Él usa las escrituras, como ya vimos. Pero Jesús obra activamente, conduciendo la historia para que se cumpla todo su plan de redención. Hay algo más, que es el 5. Jesucristo nos abre el entendimiento para que nos encontremos con Él en las Escrituras. Vemos aquí, en verdad, la gloria, el poder de Dios y el amor por nosotros. Él nos abre el entendimiento para que entendamos todas estas cosas que estamos aquí. Dice, los discípulos en el camino de Emaús iban desanimados porque Jesús había sido crucificado. Pero ellos no entendían aún este plan de redención de Dios, como hemos visto. Pero vean ustedes, ellos tenían las Escrituras, y me refiero al Antiguo Testamento. Habían escuchado a Jesús. Sabían de sus padecimientos, porque dicen, pues ahora ya son más de 3 días ya que esto pasó. Pero era necesario algo más. Era necesario en ellos que Jesús les abriera el entendimiento. Y Jesús va a encontrarse con ellos. ¿Para qué? Para que pudieran comprender lo que ellos estaban leyendo. Porque Jesús fue al encuentro de ellos. Y Jesús viene hacia el encuentro de cada uno de nosotros. Él nos abre las Escrituras para encontrarnos con Él en las Escrituras. Lucas 24, 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, y vean aquí menciona las mismas palabras de Pedro. El Espíritu de Cristo anunciaba que los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. ¿Y qué le está diciendo? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, ¿de qué está hablando? De los sufrimientos, y que entrara en su gloria. ¿Vemos? Las mismas referencias. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Y sea más adelante que dice, no ardía nuestro corazón, ¿verdad? Cuando nos abría las escrituras y nos decía todo lo que dicen de Él. Pero nosotros ya entendemos. Él es el autor, protagonista. Él usa las escrituras. Él obra todo para que se cumpla. Y Él nos abre el entendimiento para conocerlo a Él, a Cristo. Lucas 4, 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se refiere a todo el Antiguo Testamento. 45. Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las escrituras. O sea, no hay nueva revelación, sabemos, ya no hay nueva revelación. Pero sí es necesario que el Cristo de las Escrituras se nos revele. Y Él por gracia lo hace en quien Él lo quiere hacer. En quien Él lo quiere hacer. O sea, Jesús habló en parábolas. Y nos dicen los mismos evangelios. Para que oyendo no entiendan y no se conviertan. O sea, Jesús habla en parábolas para que los que Él no quiere que entiendan, los que no quiere que entiendan, no entiendan. Porque Él le habla entendimiento ¿a quién? O sea, Él tiene misericordia de que tiene misericordia y tiene compasión de que tiene compasión. Si nos ha abierto a nosotros el entendimiento es solo por su gracia y misericordia en nosotros. Él abre el entendimiento a sus escogidos, a los que el Padre le dio en la eternidad. Por ellos es que Él viene. Por ellos viene Él a dar su vida. Por ellos viene para revelarle lo que Él dice, para que al ver a Cristo seamos salvos. ¿Y los que somos salvos para qué? Para que seamos santificados. ¿Sí lo ve, mi hermano? 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, la santificación es ser hechos a la imagen de Jesucristo. ¿Amén? Y somos transformados cuando vemos la gloria de Cristo en las Escrituras. O sea, no somos santificados por nuestras obras, y hablo ya en la salvación. No. Somos santificados cuando nos encontramos con Cristo en las Escrituras y nuestras obras dan evidencia de nuestra santificación. Es bien diferente. Entonces, ¿habrá santificación, mi hermano, en una iglesia que no predique a Cristo? No. No. Habrá moralismo, habrá legalismo, habrá hipocresía, pero no habrá santificación. Por eso que el Señor nos ayude, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por esta reunión celestial, que cada domingo nos encontremos con el Cristo de las Escrituras, para que seamos santificados y que después por nuestras obras demos esa evidencia. Es diferente. Finalmente, mi hermano, ya vimos los 5 puntos, ¿verdad? Cristo es el autor, el que los inspira, el protagonista. Él usa las Escrituras. Él obra con su poder, obra con todo para que todo se cumpla en Él. Y Él nos abre el entendimiento para que podamos encontrarnos con el Cristo de las Escrituras. Y como un bono, yo me gozo mucho, mis hermanos. Espero que usted también se goce. Finalmente, cuando Jesús ya partía para su gloria, le promete a sus discípulos que les va a enviar a su Espíritu Santo para que Él los guíe a toda verdad a través de las Escrituras. ¿Y qué es guiarlos a toda verdad si no es a encontrarse con el Cristo de las Escrituras? Juan 14, 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús les dice, amados, yo me voy, pero no los dejo solos. Les voy a enviar a mi Espíritu Santo para que los guíe a lo más importante que los tiene que guiar, a encontrarse conmigo en las Escrituras. Gracias a Dios por eso. Y entonces,
Y Cristo resucita, Cristo muere, resucita, envía a su Espíritu Santo, desciende que en Pentecostés viene todo este gran milagro. Los apóstoles entienden el mensaje y los apóstoles empiezan a que, siendo inspirados por el Espíritu Santo, a comunicar el mensaje a todos los discípulos, y así, y así, y así, y así, y llegó a nosotros. Y llegó a nosotros. Dice nuestro pasaje de estudio, 1 de Pedro, 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, y está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino para nosotros. Ese nosotros que incluye los apóstoles, los creyentes de Asia Menor y todos los creyentes. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a predicar el Evangelio? A los apóstoles. Pero ¿qué dice? Que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y cierra, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces aquí están los cristianos de Asia Menor sufriendo por causa de Cristo, dudando si habían creído en el Mesías correcto. Y aquí está el apóstol Pedro diciéndoles que Cristo, por medio de su Espíritu, inspiró a los profetas del Antiguo Testamento a profetizar de los sufrimientos y las glorias de Cristo. Y les dice que es el mismo Espíritu, ¿verdad?, que sigue tomando de Cristo y que inspira a los apóstoles del Nuevo Testamento para que les revelen a ellos las verdades de Cristo. Sí, y ese mismo Espíritu sigue tomando de Cristo y nos revela a nosotros las verdades de ¿quién? De Cristo. Esto debería decir en ellos, verdaderamente hemos creído en el Mesías correcto. Amén. Verdaderamente estamos en la gracia de Dios. Verdaderamente vamos camino a la gloria. Entonces Cristo es el escopo de las Escrituras. Amén. Ya para ir cerrando, mis hermanos. Lo más lamentable que puede pasar después de haber escuchado todo esto es que sigas sin abrir las Escrituras. Si después de haber escuchado todo esto sigues sin tener hambre por la palabra de Dios, tienes que dudar seriamente de tu salvación. No es posible. La palabra de Dios es nuestro alimento. Si escuchas todo esto, sigues desechando, ¿verdad?, la palabra de Dios, no dudes de que sigues estando perdido. Y si eso pasa, ¿qué tienes que hacer? Ve a las Escrituras. Ruégale a Dios que te abra el entendimiento para que tengas un encuentro con el Cristo de las Escrituras y seas salvo. Ve a las Escrituras. Conoce al Cristo de las Escrituras. Así como no podemos separarnos de Cristo, y gracias a Dios por eso, por la unión con Cristo, tampoco podemos separarnos de las Escrituras. Porque Cristo es el escopo de las Escrituras. El tema, el centro, el propósito de toda la Escritura es Cristo. Las Escrituras nos fueron dadas para revelarnos a Cristo, ¿sí?, para tener nuestro encuentro con el Cristo de las Escrituras, para ver su gloria, ser santificados, amarle más, obedecerle más y tener más hambre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque ayúdanos a ver, Padre, ayúdanos a ver la gran bendición que tenemos de tener en nuestras manos toda la Escritura, Señor. Esta gran bendición no la tuvieron los grandes profetas del Antiguo Testamento. A ellos se les reveló que no se servían a ellos mismos, sino a nosotros. Gracias, Padre, porque podemos encontrarnos con nuestro bendito Señor Jesucristo en las Escrituras. Gracias por esa fe preciosa que nos has dado, Señor. Reconocemos, Señor, que si algo entendemos de ti es por tu gracia y por tu misericordia para nosotros, Padre. Y que todo esto que hemos aprendido de ti, Señor, nos lleve a dar más la gloria a nuestro Señor Jesucristo, Señor. A buscarlo más, a tener más hambre de Él. Llévanos a encontrarnos con el Señor Jesucristo en las Escrituras, Padre. Te lo rogamos, Señor, para que sigamos siendo santificados.
Lleva a aquellos que no te conocen a las Escrituras para que ahí encuentren la vida eterna, para que ahí encuentren a Cristo, Padre. Te lo rogamos, Señor. Y gracias por estas verdades que verdaderamente, Señor, nos llenan de ánimo y nos llenan de gozo. Ayúdanos a perseverar en las Escrituras, Padre, buscando siempre a nuestro Señor Jesucristo. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo. Amén.